Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Dos horas después de ser detenido y trasladado a la unidad de flagrancia en el norte de Quito, el exasambleísta Virgilio Hernández fue liberado. La aprehensión ocurrió al mediodía de este 5 de octubre por parte de miembros de la Policía Nacional que lo esperaban en los exteriores de su casa. El abogado de Hernández, Ramiro Aguilar, indicó que todo se trató de un error judicial, pues esa orden de detención fue revocada el año pasado durante una audiencia. Por su parte, el comandante de Quito, Fausto Salinas, explicó que durante un operativo de control, un agente detectó que en el sistema informático de la policía había una orden de captura que estaba vigente desde el 14 de octubre del 2019. ¿Error o persecución? Para analizar el tema hemos invitado al candidato al Parlamento Andino por la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández. Bienvenido. 10 minutos. Saludamos entonces con Virgilio Hernández, ex asambleísta por la Revolución Ciudadana, precandidato al Parlamento Andino, dirigente político y ahora detenido hasta por error. Un error de la policía le generó ayer un gran susto. Virgilio, buenos días. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Usted piensa que fue simplemente un error, que no se dio de baja esta orden de detención de un año anterior, o fue un intento de amedrentarle para que deje su participación en la política? ¿Usted piensa seguir algún tipo de acción legal para que la policía aprenda a actualizar sus sistemas y no cometa este tipo de errores? Buenos días. Muy buenos días, un gusto poder estar con ustedes, Licenia, Alexis. Este es el gobierno del error. Hay error en los números de muertos por COVID. Mientras los datos oficiales dicen que hay 12,000, los del registro civil encuentran que hay más de 30,000 muertos entre enero y agosto de este año si comparamos con los mismos meses del año anterior. Es un error, es un error. Este es el gobierno que realiza una noche cualquiera, un policía cualquiera recibe una notificación de que aparentemente las personas que tienen grillete suelen ir a las embajadas y buscar refugio. Y eso le envía a la fiscalía, con eso la fiscalía envía al juez señalando que la prefecta de Pichincha estaría pensando en salir del país. Y solo eso sirve para cambiar sus medidas cautelares y en lugar de que se presente una vez, se presente tres veces por semana. Y todo eso es un error. Nadie sabe quién es la fuente humana, nadie puede conocer en detalle de qué se trató ese famoso informe de inteligencia, que son 4 líneas diciendo, me dicen que esto suelen hacer las personas. Y ahora, si esto es un error, y esto pasa, como ayer decía, fíjense que una de las excusas era, esto pasa con frecuencia. Si esto pasa con frecuencia, ¿cómo no es posible corregir ese error? Porque como yo les decía a los mismos oficiales en flagrancia, a los ciudadanos, ¿qué nos importa de quién es la responsabilidad? ¿Qué nos importa si falló la policía, si falló la fiscalía, si es un problema de la justicia? No, lo que es cierto es que fui detenido de forma arbitraria y después la justificación es que se hizo por error. En el gobierno de Febres Cordero, por error, me tuvieron desaparecido 5 días por error. Y después, cuando gracias a la intervención de Monseñor Arellano, que en ese momento era obispo de Esmeraldas, que fue a dar misa y empezó después a decir nuestros nombres y me encontraron, sí, nos sacaron, nos permitieron que nos duchemos y nos dijeron que todo había sido un error. ¿Qué pasaba si ese obispo valiente no nos buscaba? Seguramente por error podríamos haber desaparecido. Esto es lo que está pasando en este país, con instituciones fallidas, con instituciones fracasadas, con una democracia de papel y con un Estado de Derecho que cada día se desdibuja y en cambio todos los días se fortalecen los procedimientos arbitrarios y esos procedimientos arbitrarios nos alejan de la democracia y nos acercan al peligroso y fangoso camino del fascismo, del autoritarismo, de una actuación que ya no se sujeta a los marcos legales. Yo le decía... Doctor Hernández.
Doctor Hernández, yo quería preguntarle si lo de ayer fue, como usted dice, y a propósito de la pregunta que le planteaba Liz, ¿fue un error o fue una coincidencia también? Estamos en octubre, estamos a un año de los acontecimientos de octubre. Usted fue uno de los procesados por el supuesto caso de rebelión que no han podido y no encuentran forma de probarlo. Pero además en horas de la noche, ayer, porque lo suyo sucede antes del mediodía, y en horas de la noche la ministra María Paula Romo sube un mensaje cargado de imprecisiones y con una carga nuevamente súper negativa y política de lo sucedido hace un año en octubre. Entonces, yo sí encuentro alguna coincidencia con respecto del mensaje que emite María Paula Romo, quien además es la responsable política de las actuaciones de la policía que por error lo detiene, y lo sucedido con usted en la mañana. ¿Usted encuentra algún tipo de relación o no? Mira, yo les vuelvo a decir, solo sigo pensando precisamente en la explicación, porque la explicación es totalmente alejada de lo que debería ser el Estado de Derecho. Un patrullero que además estaba en la calle Las Casas, pasando la Occidental, no sé cuánto tránsito tiene efectivamente por ahí realizar estos controles, ¿no? Ahí estaba el patrullero, en la calle Las Casas. Evidentemente es fácil saber desde ahí quiénes salen y quiénes no salen del conjunto en el que vivo, ¿sí? Pero ahí estaba. Y luego, y esto es inexplicable, ¿cómo un ciudadano diga, quitémosle el nombre, quítenme por favor el nombre de quién se trate, pero un ciudadano es detenido, la justificación oficial es que se hace por error, ¿y quién es la máxima representante de la política en este país y que además es cabeza de la acción de la policía? No establece una explicación oficial sobre los hechos. No. ¿Por qué? Porque seguramente soy correísta, porque soy parte de la oposición, ¿sí? Porque no nos merecemos seguramente una explicación, ¿no? Entonces no hace ni una sola explicación. Y vuelve, y esto es importante lo que se señala, a insistir en hechos que un año después deberían demostrarse. Es decir, vuelve a hablar de que existió intentos desestabilizadores. Un año después, lo que debería decir es, miren, la prueba de que existieron hechos desestabilizadores son estos, y evidenciar ante la opinión pública nacional e internacional cuáles fueron los elementos que demuestran que existió desestabilización. Ni un solo elemento, solo esta retórica cansina, ya gastada, que intenta básicamente seguir promoviendo esto que es, digamos, el único capital que le queda al gobierno, seguir promoviendo el odio contra el correísmo. Y ese odio contra el correísmo, que es el único capital que le queda a este gobierno, empieza a descomponer la sociedad. No puede ser, yo les digo, más allá, independientemente de que coincidan o no conmigo, pero no puede ser que eso lo que exacerbe es el insulto de los que se creen opositores, sin pensar que esto que le puede pasar a Virgilio Hernández, mañana le puede pasar a cualquier ciudadano. Y cualquier ciudadano, como lo dice la Constitución en el artículo 77, tiene derecho, el momento en que le detienen, a que le expliquen las causas y las razones por las que se le detiene. Entonces, ya en este momento, volver a oír a la ministra María Paula Romo en este mismo discurso, sin presentar una sola evidencia, lo único que hace es abonar en lo que le queda a este gobierno. A este gobierno le queda tiempo, ¿sí? Cada día se asfixia en los días que aún le faltan para terminar su mandato, y el único capital político que le queda es el odio contra el correísmo, y no se dan cuenta que esto ya empieza a descomponer la propia sociedad. Preguntaba si usted va a iniciar algún tipo de acción legal tras esta detención arbitraria ocurrida ayer, porque yo me imagino que usted, al igual que cualquier ser humano, se debe haber asustado, sus padres, su hija, porque enfrentar un proceso judicial como el que ustedes tienen, un apresamiento como el que usted ya vivió, no es nada fácil para usted como persona y peor para su familia. ¿Usted piensa iniciar algún tipo de acción legal para decir ya basta con este tema? Mire, no, son cosas en las que uno realmente no piensa menos de 24 horas de que esto ha sucedido, no piensa, y realmente le digo, me sorprendí mucho, porque yo les pregunté, me negaba a creer que sea por los hechos de octubre, porque eso quedó revocado, es una decisión de juez, es un hecho público, si habría estado vigente esta orden de detención efectivamente, ¿por qué no acudieron
a detenerme si yo incluso porto grillete electrónico. No, tenía mucho desconcierto. Entonces le preguntaba una y otra vez, pero ¿cuáles son las causas de mi detención? Quiero saber cuáles son. Ese es mi derecho como ciudadano. No, entonces le digo, más allá de que se pueda iniciar causas legales, más allá de eso, yo lo que creo es que la ciudadanía debe reaccionar en este momento y poner por encima de las diferencias políticas lo que son los derechos ciudadanos, poner por encima de lo que son las distancias que podemos tener con el correísmo o con cualquier organización política, el pensar que esto no se puede mirar en tercera persona, esto se puede que mirar siempre en primera persona, porque ahora es una persona a la que incluso puedo odiarle, porque a eso estamos llegando en la sociedad, a que nos odiemos entre ecuatorianos. Eso provoca estas acciones desquiciadas absolutamente del régimen, que después no tienen una preocupación oficial, no tienen una preocupación oficial, no tienen una explicación oficial, son tan grandes ahora, son tan grandes que han perdido la posibilidad de explicar a un ciudadano por qué es detenido de forma arbitraria. Más allá de esto, yo le digo, ya la sanción para este gobierno será el que cada día los ecuatorianos les recuerden con desprecio, que cada día, por más que intenten lavar su imagen, por más que ahora aparezcan en revistas, incluso con motivos provocadores, ¿sí? Con carátulas y cosas así, más allá de todo esto, ¿sí? Y aún con toda la pandemia y todo lo que hemos tenido que ponernos alcohol en las manos y lavarnos las manos, ellos no podrán lavarse las manos. Vivirán ahora el resto de la vida con sus manos ensangrentadas. Y esa ya es la mayor sanción que tendrán que vivir por el resto de la vida quienes fueron incluso mis amigos. Doctor Hernández, bueno, esto último que usted acaba de señalar es bastante fuerte, porque en el caso de María Paula Romo, tengo entendido que ella cuando fue parte de Alianza País militó junto a ustedes, fue compañera de bancada, estuvo junto a ustedes en Montecristi y demás, pero bueno, este es un episodio del pasado. Sí, pero ahí es cuando uno dice, ahí es así de sabio es el dicho popular. ¿Para qué uno quiere tener a esos amigos? Coge esos amigos, ¿para qué enemigos? Entonces, no, yo ya creo que... Tiene que aprender a escoger mejor las amistades, doctor Hernández. Sí. Ya con esos amigos, ¿para Oiga, qué? Doctor. Exactamente. Oiga, doctor, a propósito de la señora Romo, ella ayer publica un tuit, porque además me parece que el tuit en esos 280 caracteres condensa bastante bien el mensaje que en su conjunto emite en el video subido en redes. Dice: la violencia de octubre no se debe repetir nunca más violentos que se esconden en una protesta, nunca más los corruptos quemando las pruebas de sus delitos. Nunca más secuestros y saqueos, democracia y paz, los objetivos comunes. Me llama mucho la atención que la señora Romo hable de democracia cuando ella ha sido a todas luces una de las operadoras en el Consejo Nacional Electoral para bloquear la inscripción de un binomio específicamente y para presionar la eliminación de un movimiento político. Pero también me llama la atención que vuelva a generar ese encuadre de la quema de las pruebas de sus delitos, porque está refiriéndose claramente al incendio en la Contraloría, una institución pública que se quemó durante 4 días seguidos y que, según lo dijo aquí el abogado Carlos Poveda, hubo una orden a los bomberos de que se retiren, de que no atiendan el incendio de la Contraloría y que se vayan a atender otra emergencia en esos días. Pero lanza nuevamente esta acusación sin prueba alguna. No se ha investigado nada con respecto de lo sucedido en la Contraloría. Y yo ahí quiero plantearle a usted una pregunta, porque usted también ha sido consejero de gobierno, sabe cómo funciona el Ejecutivo. ¿A cargo de quién estaba el resguardar las instalaciones de la Contraloría? Sí, Carondelet y las inmediaciones de Carondelet estaban cercadas, había barricadas, había concertinas, había vallas. Lo mismo sucedía con la Asamblea Nacional y con otras instituciones. ¿Por qué dejaron a su suerte a la Contraloría General del Estado? ¿Y por qué la señora Romo vuelve a retomar este episodio de octubre? Miren, estamos viviendo un estado que es, yo diría, es un estado policíaco, en el que las operaciones de inteligencia son las que priman. Yo cada vez me inclino más a creer que efectivamente esto fue un hecho planificado. El tema es quién planificó. Esa es la respuesta que nos merecemos los ecuatorianos. ¿Quién planificó? El 9 de octubre, en la movilización que realiza el movimiento indígena, el dirigente indígena Salvador Quispe
dice que esa madrugada se intentó quemar la Contraloría y que cuando encontraron una persona, esa persona era infiltrada y era un militar. Eso ya se dice el 9 de octubre. Hay después investigaciones de portales, Glock City me parece que es uno, en el que señala, y hace un relato de cómo cuando algunos manifestantes ingresaron, incluso ya había policías adentro controlando el edificio y sin embargo se permitió que se queme este edificio. ¿Sí? ¿Por qué? Mientras se resguardaba todos los otros edificios públicos, Alexis Licenia, no es únicamente que esto pasó con que se protegía Carondelet, no, todos los otros edificios públicos se resguardaron. Sin embargo, ¿por qué no se resguardó este? Y según ese relato de Glock City, ¿por qué incluso se incentivaba a que ingresen manifestantes a ese sitio? ¿Por qué después ese juicio fue declarado, ese proceso fue declarado nulo? Esas son respuestas que no han podido aclarar. Son preguntas que están ahí pendientes. ¿Quién efectivamente planificó? ¿Quién llevó adelante aquí? ¿Quién tenía el interés efectivamente de quemar este edificio para generar qué relato? ¿Sí? Si seguiríamos con ese relato absurdo de la ministra, uno diría, tendríamos que ser absolutamente desquiciados para poder desarrollar una cosa así. Más allá de que yo estoy y nosotros estamos en contra de cualquier hecho que desnaturalice la protesta social. De tal manera que esto es absurdo. Son respuestas que están ahí pendientes, como esta pregunta, más bien preguntas pendientes, como esta también, ¿sí? ¿Quién repartió los hospitales? ¿Para quién se repartían instituciones públicas? ¿Para quién? No nos van a decir que eso eran los asambleístas que están involucrados, los que están detenidos o no, porque ellos querían tener para su propia cuenta una mayoría. ¿A quién le beneficiaba esa mayoría? ¿Quién se libró de juicios políticos con esa mayoría? ¿Quién era el beneficiario de poder tener el control de la asamblea? Esas son las preguntas que en este momento el país espera respuesta de la ministra y no que siga con esta retórica que un año después ya es una retórica vacía que nadie puede creer y que lo único, yo le digo, no me parece que esto pretenda generar algo distinto, algo nuevo de lo que ya en este momento la gente conoce. Lo único que buscan es exacerbar y cuidar el único capital político en el que se sostiene este gobierno, y es el odio hacia el correísmo. ¿Qué gobierno, qué lamentable y qué gobierno realmente triste gobierno y triste papel el de la ministra Romo y de quienes forman parte del gabinete, que la única forma de sostenerse sea incentivando el odio entre ecuatorianos y ecuatorianas. Virgilio, sabemos que usted tiene otro compromiso, pero yo rápidamente le pido una evaluación. Ha pasado un año de las protestas de octubre y sin querer, digo yo, usted uno de los protagonistas de esos hechos por la situación judicial que atraviesa, porque es una de las pocas personas que ha sido procesada, que estuvo encarcelada, al igual que Cristian González y la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, sin haber participado directamente de estas protestas, pero son, al fin y al cabo, los únicos que han sido encarcelados por esta situación. ¿Cómo está el país ahora, después de un año de estas protestas? ¿Cómo mira usted el país ahora? Bueno, como suelen estar los países cuando aplican el recetario del Fondo Monetario Internacional. Mayor pobreza. Ahora los datos de la CEPAL dicen que la pobreza y la pobreza extrema del Ecuador se aproxima a la mitad de la población ecuatoriana. Esa es la realidad. Siempre que un país acuerda con el Fondo Monetario, los resultados son para peor. Además de eso, una democracia absolutamente limitada, un Estado cada vez más autoritario, arbitrario, que funciona al margen de la Constitución y la ley, y los ecuatorianos contando los días para que termine este régimen y pueda el pueblo decidir su destino. Y esperemos que efectivamente se le permita al pueblo decidir su destino sin limitarle las opciones de selección, para que la democracia no sea solo elegir, sino además seleccionar en propuestas distintas. Y si el pueblo selecciona entre propuestas distintas, estoy seguro que va a votar por Andrés Arauz para poder reconstruir la esperanza, el futuro, que es lo que los ecuatorianos en este momento más anhelamos. Tenemos entendido que tiene algún otro compromiso con otro medio de comunicación. Sí, así que le agradecemos muchísimo al doctor Virgilio Hernández, ex asambleísta constituyente, ex legislador,
ex consejero de gobierno, aunque de eso no creo que se sienta muy orgulloso, pero... No, hay cosas de las que uno quiere olvidarse siempre, hay cosas de las que uno quiere olvidarse. Sí. Le agradecemos. Pero hay pesadillas que duran y eso también sirve para ver que hay cosas que pueden durar un día o 3 meses, como fue este caso, pero que le sirven a uno para el resto de la vida. Son un karma. De ánimo, ¿cómo estamos después de lo de ayer? ¿Ya mejor, repuesto? No, no, bien, o sea, estas Hasta el cosas susto. indignan, estas cosas a uno le generan indignación y te vuelvo a decir, más allá del hecho conmigo, genera indignación que así funcione el Estado de Derecho, entre comillas, de este país, pero más allá de esto, siempre más bien fortalecido y agradecido por toda la solidaridad a nivel nacional, por toda la solidaridad a nivel internacional y también lamentando que el odio sea el único capital político de este gobierno, porque eso descompone la sociedad, descompone la democracia, descompone la convivencia entre ecuatorianos. Punto Noticias, apasionados por las noticias.